particularidades, ¿no? Entonces, es por eso que decidimos hacerlo más de esta manera. La invitada del día de hoy es una persona que está muy preparada para dar este tipo de talleres, que se dedica a estos temas de políticas públicas. Y en un momento, en cuanto se integra la llamada, les podré presentar a Montserrat y les podré leer un poco de su hipnosis. Nada más, pues hay que esperar un poco a que llegue. Mm, mm, ok, dice que le demos 5 minutos. En lo que Montserrat se conecta, ¿alguien quiere como comentar algo sobre el programa o tiene alguna duda que podamos resolver en este momento? ¿Todo bien entonces? Ok, Valeria, creo que ya te hice host. Confírmame, please. También, bueno, me gustaría aprovechar para recordarles que en caso de que no haya alguien bueno, alguien que esté en su equipo aquí y que haya dicho que sí se iba a conectar, igual me ayudarían muchísimo, nos ayudarían bastante si les ponen en su grupo que tienen aparte como de, oigan, va a empezar el taller o algo así nada más para, pues que lo recuerden y no se les haya olvidado, ¿no? O que se hayan quedado dormidos o algo así. Entonces, solo eso. Hola Liz, sí, enseguida te pongo tu asistencia, ¿va? ¿Alguien más acaba de entrar aparte de Liz, de Lisbeth Carrillo? Súper, entonces, nada más confirmar, Monse, ¿estás aquí? Ok, creo que aún no entra.
Ah, espérenme. Hola, Monse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Mucho gusto de tenerte aquí. Estoy muy bien. Espero que tú también estés muy bien. Y pues nada, entonces comencemos. Les presento a Montserrat Pérez. Es la persona que nos estará ayudando a impartir el taller del día de hoy, el taller de El ABC de las políticas públicas. Les voy a leer un poquito de la sinopsis de Monse para que puedan conocerla un poquito más a profundidad y para que, pues, sí, para que la conozcan, ¿no? Más que nada. Pues ella es Monse, ¿no? Ella es tapatía, abogada por el TEC de Monterrey, maestrando en políticas públicas por el ITAM, además está maestrando en comunicación pública y gobernanza estratégica por The George Washington University, especialista en comunicación política y campañas electorales por la Complutense de Madrid y además es piloto aviador privado. Trabajó como asistente de investigación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, fue presidenta de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y en ese mismo año, coordinadora de la Red Interuniversitaria de Jalisco. En el año 2015 fue electa como una de las 4 delegadas juveniles de México ante la 70 Asamblea General de la ONU y más tarde como delegada multiplicadora de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas. En el año 2017 fungió como delegada en The Forum of Cooperation, Understanding the Solidarity, programa que auspician la Universidad de Stanford y el ITAM para sostener relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y permitir a jóvenes líderes de ambos países discutir las soluciones de problemáticas que comparten ambos países, donde ganó el concurso organizando en ese foro con un proyecto organizado en ese foro con un proyecto de transferencia académica entre estudiantes mexicanos y estadounidenses. Es orgullosamente egresada del programa del fortalecimiento de la función pública en América Latina, que organiza la Fundación Botín en conjunto con la Universidad de Georgetown y la Universidad de Salamanca. Asimismo, es parte de la Red Mexicana del Servicio Público. Su gran pasión es el debate competitivo, actividad en la cual dedicó gran parte de su tiempo en la universidad y que la llenó de satisfacciones. Fue campeona y subcampeona en distintos torneos nacionales y debatiente en 3 campeonatos mundiales. En el área social, fue coordinadora del voluntariado juvenil DIF Jalisco y es presidenta de Empoderando a la Ciudadanía Organizada AC, organización que tiene por objetivo promover los derechos políticos de los ciudadanos, así como empoderarlos a través del fortalecimiento de los mecanismos existentes para la participación ciudadana. Se estrenó como empresaria, además, en Enjoy, proyecto que la ha retado y la ha hecho explorar aspectos de ella misma que no conocía. Está profundamente orgullosa de la empresa en la que la ha convertido. Actualmente trabaja en la Dirección General de Organismos Paraestatales de la Secretaría de Hacienda Pública Jalisco. Es una gran apasionada de la política, de la comunicación, de la democracia y de los derechos humanos. Está convencida que la participación ciudadana es fundamental para la construcción del país que nos merecemos. Pues ya escucharon, ella es Montserrat Pérez Cisneros. Y pues la verdad me da muchísimo gusto que estés aquí, Monse. Es una gran persona, una gran amiga. Y pues te cedo a las personas que van a tomar el taller el día de hoy. Espero que todo salga bien y pues ya saben, aprovechenla. Muchas gracias, Edrey. Pues bueno, vamos empezando este taller. Me gusta más esta modalidad. En la semana di otro, pero era como más unilateral. Me gusta tenerlos aquí conectados, entonces voy a intentar que todo el tiempo estén participando. Les pido por favor su apoyo para que no haya silencios incómodos y si les digo a ver qué opinan de esto, del otro, pues sí, sí participen, ¿sale? Voy a compartir pantalla. De antemano les pido disculpas porque estaba adaptando mi presentación con respecto a la de esta semana, nada más que ya no alcancé a terminar, así que voy a utilizar aquella. A ver. Nada más antes de que comience, ya escucharon, sean participativos, por favor.
y hay que hacer todas las preguntas que tengamos para que no salgamos de aquí con ninguna duda y con todas las ganas del mundo de hacer nuestro prototipo de política pública, ¿va? Correcto. Sas, pues entonces, me voy a apoyar de esta presentación. Y bueno, como Edri ya les contó, yo me llamo Monse. Cualquier duda me pueden interrumpir sin ningún problema, me detienen ahí si de repente voy muy rápido. Esta parte pues ya nos la podemos saltar, solo voy a hacer mi pequeño comercial. Ahí están mis redes sociales, en mis redes sociales hablo mucho con respecto a política, entonces si les interesa ese tema, está ahí para que me sigan. Y pues bueno, vámonos con el contenido del taller. A mí me gusta mucho decir esa parte, ¿no? Que aunque muchas veces parezca, las políticas públicas pues no son realmente fruto de la ocurrencia de quienes las impulsan, así parece, pero realmente es una disciplina que tiene detrás un estudio multidisciplinario y vale la pena saber o conocer todo este proceso y todo lo que implica para que en algún momento, cuando jóvenes preparados como ustedes estén cerca de tomadores de decisiones o sean los tomadores de decisiones, pues no impulsen políticas públicas basadas en ocurrencias y sepan por lo menos, o si bien formularlas, también revisarlas, ¿no? Entonces, este taller es justamente para eso. Vamos a repasar cuál es el proceso básico de formulación e implementación de las políticas públicas, ver algunos de los casos de políticas exitosas y identificar cuáles son esos elementos que nosotros tenemos que buscar cuando nos piden revisar una política pública, ya sea para fines académicos, ya sea por ciudadanía, por lo que sea, pero identificar cuáles son esos elementos y saber analizarlos. ¿Qué es una política pública? Y le voy a regresar aquí para que justamente tengan ustedes su primera participación. Necesito saber qué entienden ustedes por política pública. A lo mejor que me participen unos 4. ¿Voluntarios o digo de que al azar en las listas? A ver, se les dio la oportunidad de ser voluntarios. Levanten sus manitas. Si no, pues ya, dices tú. Yo por política pública entiendo como algo que, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como algo que pues se establece para todo, para solucionar un problema en la sociedad, en una comunidad. Ok. Yo lo veo como la gestión de un proyecto que ayude como a cubrir ciertas necesidades que se están presentando en una sociedad. Ok. ¿Quién más? Pues podría considerarse como una herramienta que existe para implementar, pues como decían, las demás soluciones a través de, pues, identificar como problemáticas muy específicas y tienen como una estructura y un proceso como ya definido, pues al final se presentan y si cumplen como con todos los requisitos necesarios, pues se aplican para solucionar ese problema. Ok, bien. Bueno, sobre lo que dijeron, coinciden en que atienden un problema, ¿no? Y vamos a ver qué tipos de problemas atienden. Pero vamos viendo y definiendo qué es lo que son. Entonces, las políticas públicas son un conjunto de acciones de gobierno. Aquí yo le voy a incluir, están comúnmente impulsadas por parte del Ejecutivo. Realmente vamos a ver que que de repente pueden confluir poderes, pero realmente las impulsa el Ejecutivo. Pueden tener participación de particulares o no. Puedes participar dentro de la definición, dentro de la implementación, sociedad civil, empresarios, pero esto es un opcional, por decirlo así, y son definidas tras un proceso de análisis interdisciplinario y enfocadas a resolver efectivamente un problema público específico. Hablaban de necesidades de la sociedad, hablaban de problemas específicos en la sociedad. Bueno, estos se van a enfocar en resolver un problema público específico. Entonces, vamos viendo cuáles son esas características iniciales, ¿no? La primera característica es que son interdisciplinarias. ¿Por qué? Porque al momento, desde el análisis, uno hace análisis en distintas disciplinas, haces análisis económicos, haces análisis
legales, haces análisis políticos, pero no solo eso, sino que la implementación también hace uso de distintas herramientas, de distintas disciplinas. Entonces, la implementación puede ser a través de una ley, a través de generar o crear un instituto, a través de apoyos económicos, a través de exenciones de impuestos, o sea, es interdisciplinaria en varios puntos de su proceso. Atienden a los problemas públicos, tienen detrás un proceso racional y sistemático, y esto es muy importante, es lo que les decía, ¿no? O sea, nos referimos a políticas públicas y a veces decimos, es que son malísimas las políticas públicas en México, pero realmente si no tienen este proceso racional y sistemático que vamos a ver a través de este taller, pues realmente no son políticas públicas, son acciones del Ejecutivo. Se impulsan desde el gobierno, pueden tener la participación, como les dije, de entes privados, empresas, sociedad civil, son impulsadas comúnmente desde el Ejecutivo e implican un proceso ordenado. Entonces, esas son las características esenciales de una política pública. Una definición más sofisticada, que aprovecho también para recomendarles si les interesa este tema y quieren ahondar en bibliografía, este libro de Julio Franco, no sé si alguno ya lo haya leído, es muy bueno para condensar las distintas corrientes que hay en políticas públicas y para condensar esos procesos. Entonces, Julio Franco las define como acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Eso es una política pública en términos más sofisticados. Ok, ¿qué son y qué no son las políticas públicas? A ver, sí son soluciones sistemáticas, que como decían, ¿no? Son proyectos, son programas, sí, o sea, es una solución sistemática a un problema público, que no son todas las acciones ejecutivas tomadas día a día por la autoridad, o sea, cuando el presidente municipal a lo mejor toma una decisión sobre cómo resolver un problema que se le presentó ese día, eso no es una política pública. Una política pública requiere de como un proceso y va más allá de una sola decisión o de una implementación. O sea, una política pública es muchísimo más robusta. Sí son programas impulsados por el gobierno y apoyados por la ciudadanía en la implementación para atender un problema público y no son proyectos de particulares aun cuando beneficien a la ciudadanía. Por ejemplo, o sea, hay veces que empresas muy grandes hacen, por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de una planta y beneficia a la sociedad, a lo mejor incluso atiende un problema público, pero si no tuvo esa participación del gobierno, entonces no es una política pública. Dicho eso, es que tengo problemas aquí pasando la presentación, pero este es el ciclo de las políticas públicas. Entonces, tenemos una primera etapa en la que se hace un reconocimiento del problema, es cuando identificamos que el problema existe. Una segunda etapa donde ya se pasa a un diseño de la política pública, que esta a su vez se desmenuza en varios distintos pasos. La implementación y la evaluación de impacto. Aquí me voy a enfocar en el diseño de la política pública, sí les voy a hablar sobre el reconocimiento del problema y en la evaluación de impacto. La implementación no es tema de este taller y además es una cuestión varía de política pública en política pública porque son un mundo, ¿no? Entonces, este es el ciclo básico de las políticas públicas y ojo aquí, es un ciclo, no es un proceso. ¿Y por qué es un ciclo? Porque se retroalimenta. Entonces, las políticas públicas comúnmente van a buscar resolver un problema, pero lo vamos a ver más adelante, también van a delimitar el alcance de ese problema. Entonces, no aspiran comúnmente a erradicar el problema, porque eso es dificilísimo. Entonces, lo que pasa es que tienen distintos momentos de implementación y nosotros pasamos por todo el ciclo o por todo el proceso, llegamos a la evaluación de impacto y después lo más probable es que vayamos a regresar o al reconocimiento del problema o al diseño de la política pública para sacar una versión de la política pública como 2.0. Entonces, es un ciclo y lo tenemos que entender así, como un ciclo que se retroalimenta entre sí. ¿Cuál es la receta para una política pública exitosa? Y aquí les quiero compartir este método que se llama el método ALO, que se conforma por análisis político, análisis de viabilidad, análisis legal, análisis del problema, análisis de las soluciones, el liderazgo, porque también es muy importante quién está al frente del diseño de la política pública,
y al frente de la implementación de la política pública, la organización con respecto a quién es ese equipo y qué características y qué recursos cuenta el equipo para implementar la política pública y la política, ¿no? Que tenemos que entender que las políticas públicas están insertas en un contexto político y entonces en ese sentido lo vamos a ver más adelante en el análisis, pero nosotros siempre tenemos que hacer una valoración política y tenemos que ver si nuestra política pública es viable en lo político, quiénes son los actores que van a estar a favor de nuestra política, quiénes son los que van a estar en contra, quiénes van a, y cuál es su nivel de influencia y de interés en la política, y sobre eso nosotros vamos a evaluar cuáles son realmente los pasos siguientes que tenemos que tomar, si tenemos que hacer lobby o si de plano es súper conflictiva nuestra política y no podemos implementarla y por lo tanto es inviable. Este es un método rápido, es más un método de análisis, entonces lo pueden revisar y ahí les dejé un curso disponible en línea. Esta escuela en línea es muy buena, tiene algunos cursos gratuitos. Está del método ALOP, que también es del autor del libro que les comenté. Entonces les recomiendo que si les interesa se pueden meter a revisar. Pero estos 4 puntos los vamos a ver dentro del ciclo, los vamos a ver de manera mucho más detallada. Entonces, el ciclo de las políticas públicas, empezando por el reconocimiento del problema. Ok. Este es el momento donde, o sea, los problemas pueden llevar existiendo muchísimo tiempo. Ustedes pueden pensar en una cantidad inmensa de problemas que a lo mejor viven al día a día en su colonia o que a lo mejor lo viven de manera más macro. Voy a hablar en un momento como de todos los problemas de género que tenemos y pueden pensar en un montonal de problemas, pero también podrán pensar, bueno, ¿por qué no se han hecho políticas para atenderlos? Ok, porque hay una diferencia entre estas situaciones problemáticas y que se vuelva un problema público. Y entonces también para eso los problemas siguen un proceso. Entonces, el proceso del reconocimiento del problema, como les explico, es ese momento en el que se incorpora a una agenda de gobierno como una prioridad para actuar en torno a él. Y aquí está este proceso, ¿no? O sea, primero tenemos un proceso en la sociedad en el que empieza a afectar una situación a una sociedad. Puede ser una sociedad grandota, puede ser una sociedad chiquita, puede ser en la colonia, puede ser en el estado, puede ser en el país. Pero está ese problema, ¿no? Es una situación problemática que genera malestar a los individuos. Después se convierte en un problema público, cuando hay un reconocimiento por parte de la sociedad de que ese es un problema. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay situaciones problemáticas que la sociedad no reconoce como problemas porque o no le pasa o porque no empatiza? Entonces, cuando hay un reconocimiento en torno a que existe un problema, entonces ya se convierte en un problema público. Pero el convertirse en un problema público, lamentablemente tampoco le garantiza que se mueva todo el aparato gubernamental e implemente una política para resolverlo. Para eso tiene que pasar a través de las distintas agendas. Y entonces hay un autor que nos habla sobre las distintas agendas y identifica 3, ¿no? La agenda pública y la agenda de gobierno. La agenda pública es cuando nuestro problema público pasa a identificarse por medios de comunicación, por sociedad civil, por la sociedad en general. Y entonces empiezan a señalar que hay un problema. Entonces, les voy a poner ejemplo. No sé si ustedes lo sepan, pero hay un terrible desabasto en medicamentos oncológicos en México desde todo este año. Y ese, por supuesto que ya es un problema público. Sin embargo, lo hemos visto poco en la agenda pública. Medios de comunicación sí lo toman, pero la verdad es que tampoco ha habido como una articulación en torno a él. Entonces, está en ese espacio entre problema público y agenda pública, está transitando. ¿Qué pasa con todos los problemas que tenemos de género? Ok, vemos una movilización inmensa en torno a la violencia de género y realmente lo que vemos es que está en la agenda pública, por supuesto que sí, pero todavía no ha pasado a la agenda política. Y esa es la razón por la que este problema no se ha convertido en una situación en la que los gobiernos o los partidos políticos estén interesados en rendir cuentas. Entonces, cuando el problema público que está en la agenda pública empieza a ser volteado a ver por políticos, empieza a ser volteado a ver por partidos políticos, empieza a ser volteado a ver por el gobernante de aquí, el gobernante de allá, pero específicamente por la clase política, entonces el problema pasa a la agenda política.
Y esa es la antesala, o sea, es ahí donde se empiezan a generar, por ejemplo, propuestas en torno a el problema, o se empieza a generar todo el aparato democrático en torno a ese problema, ¿no? Y entonces empiezan a buscar a los grupos afectados y empiezan a prometerles cosas y empiezan a negociar con respecto a la solución del problema en la agenda política. Pero es hasta que, o bien que el grupo que lo tomó en la agenda política llega al poder, o que el gobierno, ante la necesidad o ante una situación extraordinaria que haya abierto una ventana de oportunidad, porque existe ese término, la ventana de oportunidad, es hasta ese momento en el que se abre y el problema puede pasar de la agenda política a la agenda de gobierno. Y ahí, en la agenda de gobierno, es cuando se va a convertir en una prioridad para que los gobiernos empiecen a actuar en torno a ese problema y para que entonces lo reconozcan. Entonces, si se fijan, el problema en la sociedad pasa por todos estos pasos antes de llegar a la agenda de gobierno. Hay problemas en la sociedad que son problemas públicos de toda la vida y no los agarran en la agenda pública y por lo tanto no existe esta presión y este lobby para que pase a la agenda política y posteriormente a la agenda de gobierno. Y entonces los tenemos ahí y sabemos que son un problema, pero realmente no hay movilización alrededor de él. Entonces, este es el proceso. Una vez que ya identificamos que hay un problema, una vez que el gobierno, una vez que está en la agenda de gobierno y el gobierno dice este tema es prioritario para que actuemos y para que lo resolvamos, es que pasamos a este segundo paso que es el diseño de la política pública. Y este es el paso como más sistemático de todos en el que vamos haciendo como un checklist y tachando los distintos pasos para diseñar la política pública. Edrey, no sé si escucho como un ruido y no sé si es como que levanta la mano o algo así. Si cualquier cosa me dices porfis, porque tengo como la pantalla completa en la presentación. Entró alguien, entonces integró el proceso, pero si ya hay una pregunta o algo así, yo te aviso. Órale, gracias. Sas, pues. Entonces, esta es la parte del diseño de la política pública. El diseño de la política pública tiene 5 grandes pasos, que es análisis del problema, análisis de las soluciones, análisis de factibilidad, una recomendación de política pública y la planeación de la política pública. Y entonces, este proceso básicamente es fundamental para garantizar el éxito de la política pública. Si no pasamos por todo este proceso, que es un proceso que dura meses, realmente no vamos a tener una política pública con estructura, una política pública sólida que haya identificado correctamente los problemas y que realmente también identifique cuáles son las mejores soluciones, ¿no? Entonces, estos son los componentes del proceso, nos vamos a ir uno a uno. Primero está el análisis del problema. Y entonces, en el análisis del problema, nosotros tenemos que entender que hay muchas veces que nosotros identificamos un problema y decimos, eso es un problema, pero estamos equivocados y realmente estamos viendo un síntoma. O que identificamos, ok, ahí hay un problema, pero no identificamos correctamente las causas y entonces nosotros estructuramos toda una política pública alrededor de una causa equivocada del problema. Entonces, antes de empezar a pensar en todas las soluciones posibles, porque eso pasa mucho, que nuestra clase política agarra y dice, vamos a hacer un programa de becas, padrísimo. Porque claro, suena electorero, ¿no? O sea, vas a vender votos. Entonces, eso vamos a hacer. Está padrísimo. Sí, pero ¿cuál es el problema que quieres atacar? No, pues la falta de oportunidades, ¿no? Sí, pero ¿cuál? O sea, o sí, pero ¿por qué? O sí, pero, o sea, entonces, identificar el problema y realmente es un análisis en el que se respira problema, en el que se piensa problema, en el que se duerme en el problema, hasta que conozcamos el problema en todas sus aristas y lo identifiquemos y sepamos ponerle forma al problema y sepamos ponerle color al problema y sepamos ponerle todo al problema. Hasta ese momento es que nosotros realmente conocemos el problema. Entonces, esta fase es fundamental antes de hacer cualquier cosa. No podemos pensar en soluciones, incluso estamos ya sesgados y empezamos a pensar en soluciones antes de identificar y de conocer perfectamente todo el problema. Lo primero es hacer entrevistas, por ejemplo, a los afectados, a expertos académicos y decir, ok, tenemos un problema a lo mejor de acumulación de basura en fulana de tal colonia o en el río fulano de tal. Ok, entonces vámonos a la colonia que está más cerca y les preguntamos cuál es realmente el problema. Y entonces ahí sacamos, o vamos con expertos, vamos con académicos y ahí vamos sacando información de valor
que nos van a hablar sobre el problema. Ok, entonces el problema es la acumulación de basura, o el problema es que no hay una regulación para tirar esa basura, o entonces el problema es que existe una contaminación en el río, o cuál es el problema, ¿no? Y entonces ya vamos poniéndole cara a las cosas. Una vez que tenemos esa parte como mucho más cualitativa, que es por parte de las entrevistas, hacemos una cuantificación de quiénes son los afectados, y no solo eso, sino que los delimitamos, ¿no? Ok, ¿quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cómo son? ¿Son chicos? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos mayores? ¿Quiénes son? O sea, ¿son más mujeres? ¿Son más hombres? ¿De qué edades tienen? ¿En dónde están posicionados? ¿Están en qué municipio? ¿Están en qué colonia? ¿En dónde están? ¿No? Hacemos esa delimitación espacial también. Y entonces ahí sí empezamos ya a hacer un análisis y una definición de las causas del problema. Y entonces ahorita les voy a enseñar un árbol del problema, no sé si los hayan ubicado ya durante la carrera, pero ahí es donde nosotros empezamos a hacer una definición de cuáles son esas causas, y siempre seguimos como este método de Pareto, que es agarrar, o sea, comúnmente el 20% de las causas va a tener el 80% del impacto. Entonces es identificar cuál es ese 20% que es mucho más valioso y buscar atacar sobre ese, porque vamos a ver que los problemas públicos tienen un sinfín de causas, pero tenemos que identificar cuáles son esas causas que tienen más impacto en el problema, y sobre esas vamos a actuar. Entonces, acá está el árbol del problema, les puse este ejemplo de Coneval, espero que lo puedan ver bien, y esto que está aquí en medio es el problema, ¿no? Niños y niñas de hasta 5 años que habitan localidades de alto y muy alto rezago social padecen de desnutrición. Ojo de cómo está redactado el problema. Una aproximación mal hecha al problema sería, por ejemplo, poner la ausencia de. Entonces, niños y niñas de hasta 5 años que habitan en localidades de alto y muy alto rezago social no tienen acceso a la canasta básica. Esa no es una correcta definición del problema, porque el problema no es lo que les falta, eso ya confunde causas. El problema es lo que tienen, ¿no? Que después genera todas esas otras cuestiones que vemos. Por ejemplo, es muy común que nosotros veamos abandono escolar, tasas de deserción, y digamos, ese es un problema. Pero si se fijan aquí, para la manera en la que estructuramos esto, ya vemos que el abandono escolar realmente es un efecto del problema. Entonces, arriba están los efectos, acá está el problema, abajo están las causas. Y entonces nosotros vamos siguiendo como que ese caminito y vamos delimitando cuáles son causas, cuáles son efectos, hasta llegar bien a cuál es nuestro problema. Si se fijan, ahí ya está muy delimitado, ya son niños y niñas entre 0 y 5 años que están, ¿dónde están? En localidades de alto y muy alto rezago y que padecen de desnutrición. Ahí está ya delimitado nuestro problema. Entonces ya ahí podemos ir siguiendo el árbol y ver, ok, pues su efecto es que tienen bajo rendimiento escolar, que tienen altas tasas de enfermedades, no alcanzan su desarrollo motriz, y ahí vamos viendo los efectos. Ya en causas ya podemos ver, pues es que tienen un ingreso insuficiente, tienen una asimilación deficiente de nutrientes, tienen malos hábitos alimenticios, nada más les gusta la coca, el gansito. Entonces ya ahí vamos viendo esas distintas causas, pero ya de entrada identificamos cuál es el problema. El diseño del árbol de problemas es sumamente importante, porque vamos a ver que después se relaciona con las soluciones y también se relaciona con las matrices de indicadores de resultados. Entonces, guarden este esquema en su mente. Después de conocer y delimitar y saber cuáles son las causas del problema y saber cuáles son las causas más importantes del problema y saber cómo es el problema y cómo se vive y de qué colores y qué tamaño tiene, entonces ya podemos empezar a pensar en soluciones. Y también para el proceso de soluciones tenemos un método sistemático, que es primero sentarnos y hacer una lluvia de ideas y decir, dentro del mismo equipo interdisciplinario que vamos a estar implementando o diseñando la política pública, decir, ok, ¿qué se les ocurre? O sea, tenemos este problema, ¿qué se les ocurre para resolverlo? Entonces ahí es cuando ya empiezan, no, pues que se me ocurre, pues un programa en el que les demos leche. Ah, ok, a ver, ¿y qué más se les ocurre? Pero en este proceso, lo rico de este proceso de lluvia de ideas es en general sacar ideas sobre qué puede ser. En este momento todavía no empezamos a juzgar sobre viabilidad, no empezamos a juzgar sobre los impactos. Ahí estamos sacando ideas, porque del sacar ideas, pues ahí puede ser un proceso muy rico en el que a lo mejor agarremos una idea que no se nos había ocurrido a nadie del equipo, ¿no?
Entonces, está esa parte. Primero me lo salté, pero es algo lógico, establecemos los objetivos, entonces en función de lo que vimos, de las distintas causas y del problema, nosotros ya podemos ir definiendo cuáles van a ser los objetivos de nuestra política pública, ¿no? Entonces identificamos ese 20% de las causas que tienen el 80% del impacto en el problema y ya decimos, ok, pues nuestros objetivos van a ser directamente hacia con esas causas. Hacemos nuestra lluvia de ideas y entonces ahí sí ya empezamos a escoger entre cuáles son esas mejores ideas y empezamos a hacer un pequeño análisis comparativo de esas ideas y de si ese, por ejemplo, o sea, no solo es dentro de esas ideas el análisis, sino dentro de como un análisis comparativo regional o internacional en el que vemos cuáles han sido buenas y malas prácticas sobre este problema en particular en otros lados, ¿no? Y eso no se tiene que confundir por ninguna manera de importar y tropicalizar una política pública, que también se hace mucho, pero no, esta parte solo es para ver, y así podemos ver que si estamos en Jalisco y hay un problema, y a lo mejor Guanajuato ya tuvo ese mismo problema, implementó X cosa y tuvo buenos resultados. Entonces ya por ahí podemos empezar a hacer un análisis. Pero ojo, no es importarla ya de lleno. Y ahí ya, una vez que tengamos ese análisis y esa lluvia de ideas y hayamos seleccionado cuáles son nuestras mejores ideas, es que seleccionamos 2, 3 y entonces ahí empezamos ya al proceso como más comparativo de las soluciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Aquí está el árbol de objetivos que les dije que se relaciona en muy buena medida con el árbol de problemas. Entonces, si se fijan, acá está ya todo redactado, pero al revés. O sea, aquí está nuestro problema, pero ese problema se convirtió en propósito. Y entonces, el propósito de la política pública va a ser que niños y niñas de hasta 5 años que habitan en localidades de alto y muy alto rezago tengan una nutrición adecuada. Entonces, si antes tenían desnutrición, que me parece que así decía, padecen de desnutrición, ahora es que tengan una nutrición adecuada. Ojo ahí, el problema se convierte en propósito, los efectos se convierten en fin y las causas se dividen en las subcausas, perdón, las causas principales, y eso se convierten en los grandes componentes de nuestra política pública, y después en las subcausas, que esas se van a convertir en las actividades que se van a implementar en nuestra política pública. Esto les va a quedar más claro en la matriz de indicadores de resultados, pero de cualquier manera, esta es la forma en la que el árbol de problemas se nos traduce a el árbol de objetivos. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a gesticular cuáles van a ser las soluciones de nuestras políticas públicas. El análisis de factibilidad. Entonces, ahora sí se los prometo, este es el más importante de todos, porque ya tenemos claro el problema, ¿no? Entonces, para este punto ya nosotros ya no estamos confundidos sobre si lo que estamos viendo es un efecto, no estamos confundidos sobre si lo que estamos viendo es una causa, ya sabemos que es un problema, ya sabemos cómo es el problema, ya lo delimitamos, ya sabemos quiénes son los afectados, ya cuantificamos costos, ya sabemos cuál es el problema. Ya también tenemos cuáles son las soluciones que se han implementado, cuáles son las que se nos ocurrieron, cuáles son aquellas soluciones que no tienen efecto sobre nuestra política. O sea, ya tenemos también esa parte más clara. Entonces ya seleccionamos 2 o 3 soluciones que nosotros creemos que van a ser nuestras grandes alternativas de políticas públicas. Entonces, este es el momento en el que ponemos a prueba las políticas públicas. Entonces, si se fijan, este diseño, este análisis de factibilidad se hace en 6 distintas dimensiones: presupuestal, legal, político, socioeconómico, ambiental y administrativo. Y aquí estoy segura que ya todos están, entonces por eso, porque no tienen esto, es que les fallan tantas políticas públicas. Los millones que nos pudimos haber ahorrado si alguien se hubiera detenido a revisar las 6 dimensiones de factibilidad de las políticas públicas, ¿no? Y todos han de tener ya una política pública en mente que fue desastrosa por la falta de análisis en factibilidad. Entonces, por esa razón, esta es una parte fundamental, porque aquí es cuando la ponemos a prueba. Y ojo aquí, algo que pasa muy seguido es que nuestros tomadores de decisiones tienen una ceguera. Entonces, ellos dicen, no, es que ellos tienen otro tipo de incentivos, tienen incentivos electorales, tienen incentivos políticos, tienen muchos incentivos
que de alguna manera no les permiten ver claramente con respecto a esa gran idea que tuvieron el domingo en la noche. Entonces, es justamente por eso por lo que se tienen que establecer equipos de expertos independientes de alguna manera que sepan decir, no, mira, eso no tiene ni pies ni cabeza. O eso es, a lo mejor está padrísimo y todo lo que quieras, a lo mejor es factible en lo político, a lo mejor es factible en lo legal, a lo mejor consigues la lana donde sea, pero ¿qué crees? Pues no es factible en lo ambiental. Uy, pues no, entonces ya no, ¿eh? No es factible, a lo mejor en lo legal, que hay muchas otras políticas que no son factibles en lo legal. Entonces, ahí es donde ponemos a prueba nuestra política a través de los distintos análisis de factibilidad. No, acá. Ok. La presupuestal, nada más yéndonos rapidito, es identificar si hacemos primero un breve costeo de cuál es nuestra política, de las distintas alternativas, y entonces ya identificamos cuál va a ser la más costosa, hacemos un análisis costo-beneficio, y entonces ahí identificamos cuál va a tener la mejor eficacia de la inversión de los recursos, y sobre todo, pues identificamos si tenemos el dinero o no. Si el diseño de la política pública nos lo está encargando el alcalde y resulta que se quiere aventar una política pública tamaño nacional, pues olvídate, no vas a tener la lana, ¿no? Entonces, esa es la parte, o te la está encargando y la quiere implementar de ya y, no tiene, y estamos en año post-COVID y vamos a tener restricciones presupuestales, pues entonces no vas a tener ese dinero. Entonces, ese es el presupuestal. El legal, pues naturalmente, pues que no estés, o sea, tú puedes revisar una política y decir, mira, vamos a tener que adecuar fulana y sultana ley, vamos a tener que crear o expedir esta ley, o sea, eso se puede. No, el que no exista no significa que no sea viable en lo legal. El problema con lo legal es cuando, por ejemplo, te quieres ir en contra de algún precepto constitucional gigantote, ¿no? Entonces, o sea, que quieras ir a aplastar derechos individuales o cosas así, ahí va a haber un problema. En lo político, y ahí es donde hacemos este gran análisis en el que decimos, ok, cuáles son los actores, ¿no? Y entonces ahí no solo metemos actores políticos, sino también metemos sociedad civil, también, o sea, metemos a todos los actores que tienen algo que ver o algún nivel de interés hacia con el problema o tienen algún nivel de decisión con respecto al problema o con respecto a nuestra política pública. Y hacemos una matriz, y esa matriz va a incluir el actor, si está a favor o en contra, su nivel de poder y su nivel de interés. Porque también habrá actores que a lo mejor estén neutrales o estén en contra incluso, pero tengan poco interés, o sea, no vayan a voltear a ver nuestra política. O habrá actores que estén súper en contra, pero realmente no tengan poder de decisión o poder de influencia, ¿no? Entonces ahí pues ya podemos no hacerles tanto caso, pero esta matriz o este análisis de actores es necesario porque a raíz de eso podemos identificar, uno, la viabilidad, y dos, cuál va a ser nuestro plan de acción, ya habiendo probado cada una de las alternativas, para convencer o para actuar o para impulsar esa política. El socioeconómico, y en esta parte se piensa en esos aspectos como más sociales, en los que nosotros vamos a identificar, por ejemplo, si ese espacio es fundamental para algún grupo, como pasó con el anterior aeropuerto internacional. Ahí es donde nosotros vamos a identificar esos detalles más finos para ver si habrá alguna oposición en el ámbito socioeconómico. El ambiental, pues que me parece que queda claro. Por supuesto, hay políticas públicas que no requieren de un análisis ambiental, pero si ustedes quieren hacer un tren a la selva, pues entonces sí requieren de un análisis ambiental y entonces empiecen a trabajarle en ese sentido, ¿no? Y administrativo va en función a no solo, ok, cuáles son las atribuciones del grupo que lo va a implementar o del espacio político en el que se va a implementar, sino también de sus capacidades, ¿no? Entonces, de nuevo acá, si nosotros somos un ayuntamiento y queremos implementar una política pública gigante, pues a lo mejor nos va a superar en lo administrativo y no vamos a tener ni aunque le busquemos, ni aunque le rasquemos a la gente y a los recursos que necesitemos para implementar esa política, y entonces tenemos que desechar esa política. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos el análisis, nosotros vamos a hacer una matriz y con esa matriz vamos a identificar, vamos a calificar el nivel de viabilidad del 1 al 10 de cada una de las dimensiones y seleccionar cuál es la más viable o la más factible.
Sobre eso, ya nosotros podemos emitir una recomendación de política pública. Entonces, pensemos, por ejemplo, que ustedes no son el tomador de decisiones, sino que son el experto al que contrataron para que analizaran la viabilidad de una política pública o para que analizaran qué políticas públicas se pueden implementar para resolver un problema público. Entonces, hay un momento en el que ustedes tienen que ir y dar resultados, y ese momento es cuando ustedes se dirigen con el tomador de decisiones y le dicen, mire, esto es todo lo que yo hice y esto es lo que yo te recomiendo. Ojo aquí porque esto también tiene un nivel de arte, y es que justo me pasó en la mañana que yo estaba en una junta y estaban hablando sobre, es que vamos a hacer un documento y ya pusieron el índice y el índice era gigante, como de 2 hojas el índice, nada más el índice, y se lo vamos a dar a fulanito. Y yo nada más pensé, pues, ¿y cuándo lo va a leer fulanito? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos o no somos conscientes del contexto en el que estamos emitiendo esa recomendación de política pública? Pues lo que va a pasar es que nosotros querramos aventarnos una presentación de 1 hora o querramos darle un documento de 60 páginas con todos nuestros análisis de factibilidad y todos nuestros pasos, ¿verdad? Y agarren y metan el papelito en el cajón de las cosas importantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy conscientes de esto e identificar que ante una recomendación de política pública tenemos 2 alternativas y muchas veces solo tenemos una. La primera es el memo de las políticas públicas. No sé si lo habrán escuchado, pero es algo es lo más común, que uno tiene que preparar un memorándum, un estilo ficha técnica, que condense toda la información y se la entregues al tomador de las políticas públicas. O al tomador de decisiones, perdón. O la otra alternativa, si corremos con muchísima suerte y nuestro actor o nuestro tomador de decisiones tiene mucho interés en la política, entonces habrá la posibilidad de hacerle una presentación. Y entonces ahí sí también tenemos que ser bien conscientes de que es una presentación que no puede durar 1 hora, que es una presentación que máximo puede durar 15 minutos, porque también la atención que nos puede dar un tomador de decisiones es limitada por la cantidad de temas que tiene un tomador de decisiones. Entonces, comúnmente sobre esto, un muy buen maestro de políticas públicas que tuve, lo que decía era, ustedes piensen que tienen 5 minutos entre piso y piso del elevador para darle la información. O sea, ustedes piensen en eso y sobre eso agarren y digan cuál es la información más relevante que tengo. A lo mejor ya lo enganchan, a lo mejor ya le interesa y después les dice, ok, vamos teniendo una junta. Pero lo más probable es que tengan 5 minutos entre piso y piso del elevador, por lo tanto tienen que ser sumamente concisos. Para esto están estos tips. Les recomiendo que sí revisen cómo es un memorándum. No, olvidé ponerlo aquí en la presentación, pero básicamente es un documento de máximo 4 cuartillas, pero 4 cuartillas te pasaste de lanza, ya es muchísimo. O sea, de a lo mejor 1 cuartilla y media en la que ustedes pongan para quién va dirigido, el asunto y de quién va dirigido, ¿no? Tal cual, como si fuese carta. Y entonces le ponen eso y ya le ponen un espacio en el que ponen cuál es el problema y cuantifican el problema. Y siempre para los tomadores de decisiones es muy valioso identificar cuánto cuesta el problema. Entonces ahí es cuando ustedes pueden convencer y ustedes pueden decir, mira, el problema afecta a este público. Y además de afectar a este público que es así, así, asado y que está aquí, 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 el problema nos cuesta tanto, ¿no? Es una parte que se hace desde el análisis del problema, hacer un análisis de costos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un problema, el problema de desnutrición de los niños, y a raíz de eso, uno de los efectos es que tienen alta incidencia en enfermedades relacionadas con la desnutrición. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis de cuánto cuesta anualmente la atención de un niño que recae 3 veces al hospital por enfermedades gástricas a lo mejor, y cuánto le cuesta al Estado y cuántos niños son los afectados. No, pues tantos, ok, ese es nuestro costo del problema. Entonces, y no solo eso, sino que ustedes pueden hacer un análisis de cómo ha crecido el problema en los últimos 5 años y decirle al tomador de decisiones, y si no atendemos el problema, este problema que al día de hoy te cuesta esto, en 5 años probablemente te vaya a costar esto. Eso es sumamente persuasivo, porque ya cuando tú les dices cuánto cuesta y cuando les dices cuánto va a costar, si no atiendes, pues entonces ahí sí es cuando empiezan a voltear a ver el problema y les empieza a preocupar, ¿no? Entonces, haces ese apartado donde está el problema, haces un breve apartado en el que pones las grandes alternativas que se discutieron y ahí tienes la oportunidad, por ejemplo, de batear
la iniciativa, la política que en algún momento te habían pedido que analizaras y decirle, no, es que esta la desechamos por esto, y finalmente tu recomendación y los resultados que se esperan de la implementación de la política. Entonces ahí sí ya puedes decir, mira, pero con esta que yo te estoy diciendo, fue viable aquí, 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 y además va a tener estos beneficios. Y entonces ahí es cuando ya puedes hacer tu recomendación, y de nuevo eso no puede durar más de hoja y media. Una vez que tienes tu memorándum, lo buscas, se lo entregas, y ahí es cuando esperas que te den esa junta en la que ya tú puedes explayarte a lo mejor en el análisis de factibilidad o cosas así. Aquí hay de tres sopas. O el tomador de decisiones te la batea y te dice, bueno, muchas gracias. O el tomador de decisiones te dice, ok, me gusta, la hacemos. O el tomador de decisiones te dice, mira, me interesa el problema, pero no me gusta esa alternativa de política pública que me estás recomendando. Necesito que analices esta otra que se le ocurrió a mi primo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que regresarte desde el análisis de soluciones y empezar otra vez todo el proceso para ver qué otras alternativas puedes revisar, ¿no? A lo mejor una de las alternativas no era tan catastrófica en el análisis de factibilidad, a lo mejor era tu segundo lugar, y esa es la que le gusta más, pues bueno, o sea, ves qué otras alternativas o qué otras cosas le puedes quitar, poner para que esa sea la mejor. Entonces, están esas tres alternativas. Si te lo rechaza, aquí se acaba el proceso. Si te la acepta, pasamos al siguiente, y si te pide que analices otro, te regresas al análisis de soluciones. Entonces, ok, ya que tenemos y esto es muy importante, al último punto, en todo momento tenemos que tener en cuenta que el tomador de decisión es un actor en el problema. Entonces, ¿a qué nos referimos eso? Si te contrató el alcalde y tú lo que quieres es recomendarle algo que no le vaya a favorecer y aparte es año electoral, pues entonces olvídate. O sea, tienes que entender que ese es un actor al que tienes que atender. Entonces, eso no quiere decir que lo tengas que dar un trato preferencial, pero sí quiere decir que es un actor que tienes que contemplar en tu matriz, tienes que contemplar con respecto a la viabilidad, para que también no trabajes en balde, ¿no? Y por supuesto identificar lo que les decía, el tomador de decisión comúnmente va a tener ceguera y entonces va a creer que la decisión, la idea que tenía era buenísima, o que lo que propuso en campaña que no lo puede soltar, etcétera, etcétera, y tú en qué sentido haces. Entonces, eso es súper importante de tomar en cuenta. Ahora sí, el proceso de planeación de la política pública, y aquí es este momento en el que el tomador de decisión sí aceptó nuestra recomendación, pues ahí sí empezamos ya a trabajar en torno a cómo vamos a implementar esa política pública o esa alternativa que nosotros elegimos. Aquí lo más recomendable es que este diseño no se lo aviente el mismo equipo, o sea, sí que participe, pero que no sea únicamente el mismo equipo que diseñó la política pública, a menos de que sea el mismo equipo que la va a implementar. ¿Por qué? Porque luego uno, o sea, por decirlo así, ¿no? Yo puedo saber mucho de la parte de análisis de soluciones, del análisis de factibilidad, del análisis del problema, pero voy a saber realmente poco sobre la implementación. O sea, mis mejores aproximaciones a la implementación son si yo ya tengo trabajo de campo y si yo ya conozco el aparato gubernamental, si yo ya conozco los estira y aflojas administrativos y políticos, y entonces ahí sí puedo estar capacitado para aventarme un plan de implementación de la política. Mientras tanto, yo no puedo aventármelo solo, entonces necesito incluir ya al equipo que va a estar a cargo de esa implementación, y sobre todo un equipo experto en este manejo ya mucho más administrativo, para que no se me vaya a ocurrir a mí poner cosas fumadas de hacer cuando realmente esas cosas ya en la implementación tampoco van a ser factibles, ¿no? Entonces, ahí es lo ideal, incluir a este equipo que ya va a implementar la política, también para que desde este momento de la implementación nos digan qué cosas sí, qué cosas no, y sobre todo explicar las razones de muchas otras de las cosas que ya pusimos. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Y esto es lo que incluye la planeación, pero no se limita a esto, solo esto es como los puntos básicos, ¿no? La planeación presupuestal y decir, ok, ¿cuánto nos va a costar ahora sí todo? ¿Cuánto nos va a costar poner esta nueva oficina, contratar este nuevo personal? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tiempo lo vamos a necesitar operar? ¿Qué tipo de equipo tenemos que tener? Todos los aspectos ya muchísimo más. ¿Qué?
¿Sí me escuchan? Sí, ok. Ya todos estos aspectos mucho más finos, presupuestales. La planeación legal, y ahí es lo que les decía, ¿no? O sea, si nosotros en nuestro análisis de factibilidad legal identificamos que teníamos que mover o reformar cierta ley o crear cierta ley, pues entonces ahí hacemos ya nuestra planeación, nuestro cronograma, analizamos las distintas sesiones del Congreso, identificamos tiempos políticos, decimos aquí la tenemos que proponer, acá la tienen que aprobar, o sea, esa planeación ya incluso cronológica. El plan organizacional y esta parte es eso más administrativo de, ok, ¿cuándo vamos a contratar? ¿A quiénes vamos a contratar? ¿Qué perfiles van a tener? ¿Cómo los vamos a contratar? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. O sea, o cómo va a funcionar esta organización. ¿Aquí vamos a sumar a sociedad civil o no la vamos a sumar? Esta parte mucho más operativa. El cabildeo, y esto es el resultado de lo que vimos en nuestra factibilidad política, aquí lo implementamos. Entonces ya sabemos que fulanito de tal, el secretario de X cosa, es un actor que está en contra, pero que no está tan en contra, ¿no? Pues entonces vamos a establecer conforme a la lista de actores, establecemos una acción o un plan de cabildeo para cada uno de ellos para sumarlos al proyecto. No tenemos que descuidar en ningún momento a aquellos que están a favor, porque también tenemos que tener en cuenta que puede haber actores a favor de la solución del problema público, pero en contra de nuestra política pública, y pasa muy seguido. O sea, pasa muy seguido que grupos que están más involucrados con el problema, pero que a lo mejor están inmersos en la visión de sociedad civil, están en contra de la solución que estamos planteando, porque la consideran insuficiente, por muchas razones, ¿no? Muchas válidas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y no podemos dar por sentado a ningún actor, y también tenemos que incluirlos en el cabildeo. Después está esta parte del cronograma, que es una planeación ya de tiempos, y el plan comunicacional. ¿Cómo vamos a comunicar nuestra política pública? Y ahí es donde entra, ok, nuestra política pública es algo que realmente se tenga que comunicar. Por ejemplo, si nosotros vamos a empezar una serie de obras públicas para mejorar el problema de tránsito que tenemos en la ciudad de Guadalajara, ok, pues es muy importante comunicarlo, ¿no? Porque luego tienes a la sociedad enojadísima, entonces ahí estableces todo un plan de comunicación y en el que les das flyers con todos los impactos del problema, en el que les das planeaciones y tiempos específicos y claros a las personas. Ahí es donde entra esa parte del plan comunicacional. Ok, nuestra política pública son las becas de jóvenes construyendo el futuro. No, pues que sí. Ok, entonces ¿a quién se la vamos a comunicar? Nuestros distintos grupos son empresarios, jóvenes con estas características, entonces vamos haciendo una comunicación para ellos. Esto es lo que contempla la planeación de la política pública. Después viene la implementación. Les digo que de esta parte no vamos a hablar. Y después viene la evaluación del impacto. Y entonces la evaluación del impacto es fundamental, porque aquí es donde medimos realmente qué tanto alcanzamos con nuestra política pública. Y aquí ya vamos a ver que aquí es donde vemos, ok, alcanzamos estos objetivos. Entonces, ¿nuestra política pública resultó positiva o negativa para el problema? No, pues que positiva pero insuficiente. ¡Zas! Nos aventamos un 2.0. No, pues sí es positiva, y si seguimos en esto lo vamos a resolver en los próximos años. Ok, entonces seguimos con el mismo rumbo que tomamos, ¿no? O no, la verdad es que no tuvimos ni un solo resultado. No, pues en algo nos equivocamos, regrésate. Entonces, la parte de evaluación es fundamental para saber cuál va a ser el futuro de la política, y esta evaluación se tiene que hacer durante la implementación y después de la implementación. O sea, si la política a lo mejor tiene pensado durar 3 años, entonces después de la implementación, a los 3 años se hace un análisis y una evaluación, pero durante el tiempo, cada 6 meses o de manera continua, se hace esa evaluación. Aquí es cuando nosotros podemos utilizar la metodología del marco lógico. No sé si estén familiarizados con ella, pero la metodología del marco lógico lo que dice es, bueno, es una herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas, y está muy enfocada en los resultados. Entonces, lo que hace es que nos permite a nosotros identificar cuáles son los grandes objetivos del problema, y también identificar, pues, cuáles van a ser esos indicadores en los que nosotros vamos a evaluar para correlacionarlos con el desempeño de nuestra política pública. Y para eso utilizamos una cosa que se llaman las MIR, que son las matrices de indicadores para resultados. Y puede sonar algo sumamente cuantitativo, la verdad es que no lo es tanto, las MIR son estas, y esta es una matriz. Y entonces, si se fijan, nosotros tenemos
las columnas, y las columnas está fin, propósito, componentes y actividades. Si se acuerdan, el árbol de objetivos establecía ya estos. Entonces habíamos quedado que el propósito iba a ser la solución o la traducción en positivo de mi problema. El fin iba a ser la solución o la traducción en positivo de mis efectos. Los componentes iban a ser la traducción en positivo de mis principales causas, y las actividades iban a ser la traducción en positivo de las subcausas. Entonces, ya ahí ya podemos identificar cómo todo se nos conecta, ¿no? El fin es la descripción de cómo el programa va a contribuir con la solución de nuestro problema. Y entonces aquí decimos, bueno, a través de mejorar esto, y esto es que nosotros vamos a resolver nuestro problema. El propósito habla más sobre el objetivo final o el resultado deseado con respecto a nuestro problema. Y entonces ahí ya es cuando decimos, ok, los niños y las niñas de hasta 5 años en áreas rezagadas de alto rezago van a tener acceso, más bien van a tener una nutrición adecuada. Ok, ese es el propósito. Los componentes van a ser aquellos grandes componentes de nuestra política pública. Entonces a lo mejor nuestra política pública va a estar en 3 ejes, que va a ser mejorar el ingreso, mejorar la calidad de los insumos que consumen los niños, y mejorar, no sé, a través de nutrientes, a través de vitaminas, lo que sea, la absorción de nutrientes, que si se fijan eran nuestras principales causas. Entonces, aquí es donde nosotros identificamos cuáles son esos bienes o servicios que va a ser nuestra política pública. Pues van a ser becas, pues va a ser esto, pues va a ser el otro. Entonces, aquí es donde estructuramos qué va a contemplar nuestra política pública. Y en las actividades ya es mucho más operativo, qué es lo que vamos a hacer para cumplir con nuestros grandes componentes de la política pública. Y después están las columnas, y en las columnas ya viene el resumen narrativo, que es ya la descripción de cada uno de estos componentes de la matriz. Los indicadores, cuáles son esos instrumentos con los que vamos a medir qué tanto estamos alcanzando nuestros objetivos o no. Los medios de verificación, o sea, a través de qué fuentes vamos a hacernos de nuestra información, y nosotros tenemos que establecer un sistema de información en el que digamos, ok, yo voy a hacer encuestas a los beneficiados cada 6 meses o cada que concluyan sus procesos de recibir el bien, o lo que voy a hacer es estar continuamente midiendo los niveles a los niños. A lo mejor lo que voy a hacer es tenerlos en revisiones y chequeos médicos para ver que su nivel de nutrición, o sea, ahí esas grandes fuentes de la información. Los supuestos, y ahí son esos factores externos que se necesitan cumplir para que nosotros logremos nuestros componentes de las columnas. Entonces, esta es la matriz de indicadores para resultados. Las tenemos que hacer, es fundamental establecer estas desde la etapa de planeación. O sea, aquí nosotros las implementamos en la evaluación, pero la tenemos que diseñar desde la planeación para nosotros identificar bien y conectarlas con lo que realmente va a ser la política. Ahorita yo estoy trabajando en una oficina de gobierno en la que me toca revisar a distintas entidades, y lo que vemos es que muchas de las matrices de indicadores para resultados identifican fines o propósitos que nada que ver con el problema que tenían las políticas, ¿no? O sea, no son consistentes en eso. O, por ejemplo, establecen indicadores, si su propósito era medir la nutrición, establecen un indicador con respecto al ingreso. Y si bien tiene una conexión, pues tampoco el ingreso garantiza la nutrición. Entonces, ahí es cuando también el diseño de esta matriz tiene que ser muy consistente con lo que nosotros ya descubrimos en la parte de análisis y con lo que ya establecimos que van a ser los objetivos de nuestra política. Ok, ¿cómo analizar una política exitosa ya como a manera global? Y les digo, ya si necesitan, por ejemplo, ustedes hacer un análisis académico, o si a manera de ciudadanos se quieren informar entre si realmente el aeropuerto de la Ciudad de México era una mala política o no. Entonces ahí es cuando ustedes pueden hacer uso de este método o checklist rapidito de la política pública, ¿no? Y entonces lo primero es identificar si tienen una definición clara del problema o no.
se van a dar cuenta, por ejemplo, que algunos de las políticas del gobierno actual no tienen una identificación clara del problema, así como se las dije, ¿no? O sea, de identificar quiénes son los afectados, cuántos son hombres, son mujeres, son niños, de qué edades, en dónde están, qué padecen, etcétera, etcétera. O sea, identificar esa definición del problema, evaluar esa alternativa que se tomó y compararla con otras que se han tomado en el pasado o con otras de otros lugares. Y entonces ahí podemos ver, no, pues esta política era súper ineficiente desde el principio, o no, esta política realmente era la mejor de la región, o esta política era igualita a esta otra, pero acá no funcionó. ¿Por qué? Ok, esa comparación es necesaria. Identificar si los indicadores de desempeño, o sea, ya de la evaluación, son consistentes con la definición del problema y con la política elegida, y esa parte de revisar cuáles son esos resultados de las evaluaciones que se hacen continuamente de las políticas y ver, ok, si está cumpliendo con, o sea, ver las matrices de indicadores y decir, pero esto, ¿por qué lo están midiendo, no? Está súper bien, está bien medido y está bien identificados los indicadores y están teniendo alcance, ok, perfecto. Y finalmente revisar la inversión y realizar un análisis costo-beneficio. Ok, ¿qué tanto es el costo de este problema? ¿Cuánto nos está costando mantenerlo? ¿Y cuánto se ha invertido? ¿Y realmente cuánto se ha logrado en beneficios? Y hacer esa comparativa. Entonces, esos son los puntos que se tienen que tomar en cuenta para analizar como de manera externa una política pública y saber o definir o dar un criterio sobre si es exitosa o no. Y pues eso es todo. Estoy abierta a preguntas y muchas gracias por su atención. ¿Les parece si vamos con la primera ronda de preguntas? Aprovechen. Yo tengo una duda, Monse. Oye, de todo el proceso que mencionaste, dijiste que nosotros llegaríamos nada más como a la fase de diseño. Sí, ¿no? Sí. Ok. Y ya dentro de todo el proceso que mencionaste, más o menos, ¿hasta dónde tenemos que llegar? O sea, ¿ya llegaríamos nosotros también a la cuestión del presupuesto y todo? ¿O nada más sería delimitar, pues, de manera detallada qué se planea hacer, cómo se planea hacer y toda esa cuestión? Claro. Mira, yo creo que depende de los recursos que tengas a tu disposición, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo un análisis de política pública para la escuela, pues entonces, o sea, claramente vas a estar limitado en cuanto a la cantidad de expertos que puedas tener en materia presupuestaria. Entonces, en ese aspecto, pues limítate a los otros análisis y hacer a lo mejor un análisis del programa, ¿no? O sea, pero obviamente el análisis presupuestario que podamos hacer, que pueda hacer yo, pues no tiene nada que ver con el análisis presupuestario de una persona que tenga toda una vida haciendo presupuestos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones, pero idealmente es que si tú tienes los recursos a tu disposición, pues incluyes dentro del equipo un equipo de nuevo muy interdisciplinario que te ayude con esa parte y que te la avientes completita, porque si no, siempre va a haber un punto de viabilidad que no vas a estar contemplando y es un punto ciego dentro de tu política pública. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Quién más? Yo, hola Monse. Bueno, yo ahorita estoy llevando la materia de actores y políticas públicas justamente, y me tocó una actividad en la que el maestro nos ponía a analizar lo de el control de vehicular que hubo, que se intentó hacer en Guadalajara, pero que fracasó. Y Okay. y a mí lo que me cuesta mucho trabajo es cómo identificar a todos los actores que están dentro de las políticas públicas. ¿Qué tip me puedes dar así como para ubicar de mejor manera a estos actores? Claro, siempre es ideal hablar con quienes están más afectados por el problema o quienes están más relacionados con el problema. A mí también, o sea, es que uno puede identificar actores naturales, ¿no? O sea, tú fácilmente puedes identificar actores a lo mejor por la estructura orgánica del gobierno, a lo mejor puedes identificar actores por la temática e imaginarte que a lo mejor en el control vehicular deberá de haber algún espacio de sociedad civil que ya esté organizado en contra de esto, o sea, te puedes tú imaginar algunas cosas, pero es hasta que tú empiezas a hablar con las personas que están más involucradas o que han llevado esos temas durante toda una vida,
que ya te dicen, no, y luego es que fulanito tal, también a cada rato nos pone, se opone, ¿no? O a cada rato nos está poniendo trabas. Entonces ya ahí tú vas identificando esos actores. O sea, de entrada, por supuesto, para un análisis como más académico, yo te diría, revísate todas las noticias, revísate si se hicieron actas, por ejemplo, o sea, si hicieron reuniones de estas que son como públicas, revísate las actas, revísate, o sea, quiénes son los que participaron, quiénes son los que comúnmente están ahí, pero por supuesto, si ya tienes, o sea, si ya estás haciendo un análisis mucho más serio, en el que te van a pagar o en el que lo estás haciendo para tu trabajo, lo que sea, pues ahí sí ya empiézate a buscar juntas, reuniones, entrevistas rápidas con quienes están más involucrados y entonces ahí sí ya les empieza a preguntar, oye, y yo identifiqué, tal cual puede ser eso, yo identifiqué esto, ¿qué onda? ¿Hay más? No, pues que sí, están fulano, sultano y mengano que, a cada rato y nos hacen plantones y lo que quieran. Ah, ok. O no, está a veces hay personas que ni te imaginas y por las razones que ni te imaginas, ¿eh? O sea, a lo mejor hay un cuate en el gobierno que se opone y su oposición ni siquiera es al problema o a la solución, su oposición es más bien de tipo político, porque no quiere que el que está impulsando la política tenga como el nivel de éxito que le vaya a capitalizar después, porque tiene algún otro objetivo para año electoral. Entonces, o sea, eso pasa mucho, entonces tienes que identificar eso, pero lo vas a saber hasta que hables con los afectados del problema. Entonces, esa sería la recomendación, la parte de las entrevistas dentro del análisis del problema. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Este tipo de preguntas como de aspectos técnicos, como la que hizo Sofía ahorita, son muy buenas y creo que les pueden ayudar muchísimo en el programa, entonces aprovechen. Sí, claro, porque luego ya están analizando y dicen, ay, ¿cómo le hago a esto que me dijo que hiciera? Yo sí tengo una duda. Ajá. Bueno, primero que nada, Monse, muchas gracias. En serio, yo cuando escucho algo de derecho me trabo bastante en seguir la onda, pero a ti te seguí todo, entonces tienes una facultad súper buena. Entonces, muchísimas gracias, te seguí el rollo en todo. Y solo tengo una duda. En varios procesos dijiste cuando estemos como que planteando el qué hacer para resolver la problemática, nos recomiendas mucho compararla con otras políticas que ya se hayan hecho o soluciones que ya hayan propuesto para algún problema parecido. ¿En dónde nos recomiendas buscar esas cosas, como ver esa trayectoria o esas posibles soluciones que ya se han dado? Claro. Mira, la verdad es que si tú, por ejemplo, metes, no sé, desnutrición infantil y metes el resultado a lo mejor en Google Scholar, te van a salir un montonal de papers analizando distintas políticas de distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya te va a salir la iniciativa brasileña, que no me acuerdo cómo se llamaba, algo de cero hambre o algo así, o sea, te van a salir ya distintas políticas que se han tomado, eso es un buen paso de inicio. Otro paso también de nuevo es preguntarle a las personas como que a los expertos ya en políticas públicas o sobre todo como a quienes han estado siguiendo ese análisis, ¿no? A lo mejor académicos, ya es que en las universidades tienen una muy buena idea de las políticas públicas que se han implementado, a veces lamentablemente lo que pasa es que no se involucran en el problema, entonces van más bien en la solución. Entonces, identificar, oye, a ver, ¿cuáles son las cosas que se han hecho sobre este tema? O sea, esa me parece que es una búsqueda como mucho más de estarle rascando aquí, acá, en las noticias, a lo mejor identificar, ojo aquí, porque también cuando uno busca políticas públicas que se han hecho en otro lado, tienes que buscar políticas públicas, estamos en México, pues políticas públicas de Brasil, no te vas a ir a buscar políticas públicas en Suecia, ¿no? Porque pues evidentemente no vamos a tener las mismas capacidades y tampoco los mismos retos. Entonces, sí empezar a buscar, ok, hay problemas que sabemos por intuición que son problemas públicos que compartimos muchísimos países en las mismas circunstancias. Entonces, no, pues métete a buscar nutrición infantil en Colombia. Ah, no, pues ahí ya te va a salir, ¿no? La iniciativa de fulano de tal, en Medellín. Ah, órale. O el tema, por ejemplo, de inseguridad, y ya te metes a ver qué es que se hizo en Brasil con las favelas y cosas así. Entonces, ahí es cuando puedes revisar haciendo primero ese análisis de quiénes somos, dónde estamos, quiénes se parecen a nosotros y quiénes pueden tener el mismo problema y cómo lo han resuelto. También puedes ver, o sea, por supuesto vas a sentir que es pérdida de tiempo, pero ver cuáles son las políticas públicas que se implementaron y cómo fallaron, ¿no? Porque a veces dices, ¿funcionó? No funcionó. Bueno, bye. No, pues también ver cuáles son, no va a ser que sea tu idea y entonces al rato ya dices, no, pues es que no funcionó en tal lado. Eso es lo que te recomendaría y siempre ser bien cautelosos
porque pasa mucho, que te quieres importar una política pública que dices, es que funciona padrísimo en tal lado, incluso de estado a estado puede variar. Por ejemplo, hay parques industriales que construyen los estados, hay un ejemplo en particular que viene en el libro que les pasé, que a mí me encanta, que es una comparación entre un parque industrial en Querétaro y un parque industrial en Guanajuato. Y lo que decía es que de estado a estado, aun cuando tienen similitudes importantes, uno fue un fracaso total y uno fue un éxito total. Y ya te decía, ¿por qué no? Entonces, hay que ser siempre muy cautelosos cuando comparemos, de no querernosla importar, porque existe este proceso que se llama tropicalizar, que es pues ya identificar cuáles son esas diferencias en el público meta, en las condiciones presupuestales, en las condiciones administrativas y organizacionales, y identificar cuáles son las cosas que tenemos que adaptar de la política pública para tropicalizarla de esa manera. Eso que menciona, perdón, eso que menciona Monse ahorita, siento que puede ser súper aprovechable como este ejemplo de las favelas en Brasil para el equipo que tiene el tema de comunidades y ciudades sostenibles. Entonces, no sé si sea tu equipo, pero Ese es mi equipo, sí, sí es. perfecto, te quedó como anillo al dedo, entonces pues igual pueden investigarle por ahí. Igual otra pregunta. Yo tengo una. Yo también tengo Bueno, es que hablabas como del como árbol de problema y todo, y bueno, ya tengo como la experiencia de intentar hacerlo, y a mí me suele como costar porque ya empiezas a ver como ramificaciones y dices, pues en sí, cómo puedo acotarlo, cómo sé cuál es consecuencia y cuál es causa, y así no sé, como algún tip así ya más personal que tengas como para ir diseñando estos esquemas, porque pues, al final se retoman y como que están presentes en todo el proceso, entonces creo que es bastante importante. Claro, o sea, yo lo que sí te entiendo, porque a veces es difícil identificar en qué nivel ponerlos. Yo lo que te diría es, primero empiézale con un problema, ¿no? Y conforme vas a ver el problema, empiezas a ver causas y efectos, y luego ahí es cuando puedes identificar si una cosa de las causas es realmente el problema. O sea, y eso se identifica a lo mejor por la dimensión del problema, como veíamos, ¿no? O sea, si el problema era desnutrición, realmente el problema será desnutrición o será los ingresos bajos. Entonces ya ahí es cuando nosotros identificamos, y es más bien una cuestión incluso de como lógicas de las mismas dinámicas, ¿no? O sea, ok, ¿qué puso primero, el huevo o la gallina? No, pues, o sea, si bien efectivamente los ingresos son una razón para son una causa para la desnutrición. ¿La desnutrición sería una causa para los bajos ingresos? Pues no. Ok, entonces sabemos que está de este lado, sabemos que está para abajo, ¿no? Sabemos que no está, o sea, primero hacer esa repartida inicial entre cuáles van para abajo y cuáles van para arriba, y ya después puedes ir acomodándolas, o sea, ya puedes decir, ok, las causas principales, no, pues estas que tienen esta relevancia, y a lo mejor todas las que tengan que ver con ingreso, o sea, si es trabajos indignos, salario, sector informal, todos esos, entonces los vas agrupando como subcausas dentro del ingreso. No, pues que tenemos también esta otra parte de los nutrientes, ¿no? Entonces ahí vas agrupando todas las cuestiones que tengan que ver con salud. No, pues que tenemos también este gran problema o esta gran causa de los hábitos alimenticios. No, pues ahí vas agrupando todos los que hayas identificado como causas con relación a educación. Y entonces así vas haciendo como que esos niveles, esas capitas de subcausas. Y con los ejemplos, con los efectos lo mismo. O sea, ahí es mucho más fácil porque ya puedes decir, ok, ¿qué es primero, no? Entonces, bueno, primero es la deserción escolar o primero es la falta de oportunidades laborales. No, pues primero es la deserción escolar, eso es lo que te generó la falta de oportunidades en oportunidades laborales. Entonces, bueno, pues esa va para abajo, esa va para arriba. O sea, ahí vas haciendo eso, pero hacer primero esa repartida de causas y efectos y luego analizar bien si las causas o los efectos no se te está yendo por ahí el problema real. Ya que tú estés bien seguro de que no hay nada de esto que sea el problema real, es el que yo identifiqué, pues sobre eso ya empiezas a acomodarlas por los niveles. Va. Muchísimas gracias. No, ¿de qué?
Había otra pregunta, ¿verdad? Escuché por ahí. A ver, hay algo en el chat, entonces no sé. Era yo, pero ya no. Ah, Gracias. ¿segura? Sí. Bueno, Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucho? sí. Sí. Ok, como nosotros aquí como en este taller en general estamos tratando con temas de ODS, ¿cómo le hacemos para agarrar un ODS? Por ejemplo, el de mi equipo es producción y consumo responsables. Entonces, ¿cómo le hacemos para agarrar ese monstruo tan amplio y ponerlo en una perspectiva como más local? ¿En dónde podemos empezar a buscar, o sea, cuáles son como esas problemáticas y más que nada como las soluciones? Como es Claro. perdón, o sea, como es producción y consumo, o sea, ¿desde qué perspectiva lo agarramos? Desde los productores, que son las empresas, desde el consumidor, o sea, Bueno, ya, a gracias. ver, hay dos temas importantes ahí, ¿no? Tema número uno, identificar, o sea, es súper importante, como dices, hacer una delimitación, porque hay problemas públicos que tú tienes que son inmensos. Entonces, a lo mejor delimitas al público objetivo y entonces ahí sí dices, bueno, voy a combatir la desnutrición, pero no la mundial, voy a combatir nada más aquí la de la colonia o nada más la del distrito. Ok, ese es un primer punto de delimitación, pero cuando tienes un objetivo que tiene como estas metas globales, lo primero que puedes hacer es meterte en la página de los objetivos y te fijas ahí abajo, vienen como que esos datos iniciales, vienen las metas, pero en los datos iniciales ahí te dan algunos de los problemas, ¿no? O sea, me parece que dice como, no me acuerdo cómo dicen el producción y consumo, la verdad no lo tengo bien estudiado, pero en el de mujeres dicen, ok, hay tantas mujeres que mueren durante el embarazo, o hay tantos niños que tienen muerte de cuna, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya identificas cuáles son los problemas. Entonces sobre eso pues escoges uno, o sea, y saber a qué público lo vas a enfocar, eso ya depende mucho de ti, o sea, eso ya depende mucho de desde dónde se supone que están impulsando la política pública, si, o sea, no sé si les dieron algún rol que les digan, ustedes son el ayuntamiento de fulano de tal lado, o igual pues los intereses que tengan ustedes, ¿no? Y decir, no, pues a mí me interesa más ese lado empresarial, o a mí me interesa más el lado más gubernamental o de sostenibilidad, o sea, no sé ya los puntos finos del proyecto les encargaron, pero sí hacer, o sea, identificar desde a cuál vas a agarrar de los muchos problemas que generan ese gran objetivo y a cuáles y desde qué punto lo vas a impulsar, y a lo mejor también pensar, o sea, desde qué espacio o tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor si tú quieres, no sé si realmente lo quieren llevar a la práctica después, pues a lo mucho tienen acceso al gobierno del Estado, ¿no? Entonces, identificar pues cuáles pueden ser los intereses del gobierno del Estado o cuál es como la gran tendencia del gobierno del Estado hacia ese problema, y ya saber si lo aborda por un lado o por el otro. Gracias, Monse. ¿Qué otra duda? Vamos, chicos. Yo tengo una. Ok. Hola, Monse, un placer. Me llamo Nicole. En mi equipo, o sea, como en la parte en la que vamos es la de como la lluvia de ideas como para las soluciones, como para el análisis de las soluciones. Entonces lo que nos está pasando es que como que todas estas ideas, o sea, son soluciones como muy variadas. O sea, cada una sería como o sea, un mundo inmenso para llevarla a la realidad, ¿no? O sea, y estamos como desviándolos, como por ejemplo, no sé, o sea, sí, o sea, desviándolos. Cada una es un proyecto inmenso. Entonces, ¿cómo podríamos como delimitar esas soluciones para que, o sea, para escoger la más factible, o sea, como la más viable para, pues, como este proyecto y así? Ok, esa es muy buena. A ver, la lluvia de ideas o el proceso de lluvia de ideas es un proceso creativo, no es un proceso de solución. O sea, si bien va enfocado a la solución, es un proceso más bien en el que tienes que favorecer la creatividad de los miembros del equipo. Entonces, ahí, en ese primer momento de lluvia de ideas, tú no te preocupes, o sea, que salgan las ideas que tengan que salir, sean locas o no. O sea, ahí es, mientras más tengas, mejor, porque yo sí he visto
que después de un rato tototote de estar haciendo lluvia de ideas, de días de estar haciendo lluvia de ideas, de repente sale una que dices, sí, o sea, entonces no te preocupes por eso. En ese punto de la lluvia de ideas no se analiza la factibilidad de las ideas, se favorece al proceso de creatividad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también tienes que entender que la lluvia de ideas, o sea, cada idea es representaría una alternativa de política pública. Entonces, no se te vaya a ocurrir agruparlas porque luego vas a tener una política pública que quiera 1, 2, 3, 4, 5 y combatir el hambre y también, o sea, dar becas y dar leche y también dar dinero y también, o sea, ¿sabes? No, cada una tiene un curso de acción. Y ya que identifiquen, esta es muy buena, pero ¿sabes qué? Sigue siendo enorme, pues ahí ya la vas delimitando. Entonces ya dices, ok, o sea, la delimitación ya se da más en ese espacio de primero delimitar a quiénes vas a atender realmente, porque tú ya pudiste haber identificado un problema macro, pero pues ir delimitando por afectados y a partir de eso, pues ya delimitar también, ¿no? Por cuestión incluso de factibilidad organizacional. No, pues esto no se puede. No, pues esto no. O sea, entonces ya irle quitando pedacitos a la política. A veces nos cuesta mucho trabajo. También el diseñador de políticas públicas tiene ceguera porque ya se casa con una, y ya le gustó una, y entonces ya está llevándola, y cada vez que le dices, es que tienes que delimitarla porque está enorme, no, es que sí, porque mira, y te empiezan a convencer, no, sí es buenísima, pero está enorme, es inviable, ¿no? Es un monstruo. Entonces, ahí es cuando sí tienes que como que desprenderte poquito y entender que no puedes hacerlo todo y hacer ese recorte. Pero en ese proceso primero de lluvia de ideas, ustedes favorezcan la cantidad de las ideas, o sea, incluso agrúpenlas, porque eso es súper importante, o sea, van saliendo ideas y unas caen en el rubro de educación, unas caen en el rubro de bienes y servicios dados, ¿no? O sea, como dinero dado, despensas dadas, lo que sea. Otras caen en el rubro ya a lo mejor más de salud, o sea, vayan agrupándolas para que identifiquen también grandes tendencias dentro de sus ideas y a lo mejor habrá muchas ideas que sean similares y ya ustedes van quitando las que, o sea, van ahí ya descartando, pero hasta después de la lluvia de ideas. Ok, perfectísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? No, todo bien. Yo sé que hay alguna pregunta en sus cabezas, vamos. Anímense. Hay que aprovechar. Lo voy a compartir de todas maneras. Ahí está mi correo, ahí están mis redes sociales. Y cualquier duda que tengan durante su proyecto, pues estoy a la orden y ahí les voy ayudando también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para pasar a los avisos y así. ¿No? Bien. Entonces supongo que quedó todo muy entendible. Y pues nada, simplemente agradecerte, Monse, por tomarte el tiempo de poder dar el taller. La verdad está súper interesante y sin duda alguna es súper aprovechable y les va a servir muchísimo a las personas que están aquí para pues el desarrollo de su política o de su prototipo, ¿no? De política. Y pues sí, te agradezco otra vez. Muchas gracias por aceptar la invitación. En verdad es un privilegio tenerte aquí. Y quiero mencionarles que Monse es influencer política, entonces si les gustan estos temas de política, sigan a sus redes porque la verdad es una muy buena plataforma para informarse de lo que está pasando en la actualidad. Y hace análisis increíbles de manera muy breve, por lo que pues no le invierten mucho tiempo y salen bien informados. Entonces pues síganla en sus redes sociales. Si estuviéramos en un taller presencial, en este momento te daría tu constancia, tu bonita constancia sobre el programa y el taller que ofreciste, pero pues por motivos de COVID, etcétera, te la tendré que hacer llegar por correo electrónico. Espero que eso no te moleste. En estos días te la mando, ¿va? Si no, mañana. Y pues les pido un aplauso virtual para Monse, por favor. Muchas gracias, Edrey, por invitarme. Ya sabes que cuando me invites, aquí voy a estar. Y gracias a todos ustedes por su atención y por participar con preguntas. Me gusta mucho que estén ahí preguntándose este tipo de cosas y además que sean un público como tan preparado y tan informado. Entonces, muchas gracias por eso. Muy bien, muchísimas gracias, Monse.